Bueno, a mí me tocó la quinta pregunta con respecto a Alemania, cómo es su ingreso a la Primera Guerra Mundial y cómo termina. Bueno, entonces quizás lo primero es iniciar con una reflexión con respecto a cómo se dan estos hechos bélicos, estas guerras, cómo nacen a partir de diferencias irreconciliables entre vecinos, entre, entre territorios que comparten e incluso lo que no puede liberar esas tensiones, el que son incluso familiares. Encontramos que, por ejemplo, los, los mandatarios de Rusia, Inglaterra y Alemania eran primos, y aún así no se pudo detener la guerra. Y lo que vemos hoy en día es que, a pesar de las distintas diferencias, eh, un, virus no, un virus logró unir al mundo entero, lo que no pudieron hacer intereses en ese entonces, digamos, el, el COVID-19 lo logró. Bueno, entrando en materia, con respecto al inicio de esa guerra por parte de Alemania, creo yo que era una guerra inevitable, era algo que estaba ahí latente, se veía venir. eh, Europa estaba aún convulsionada, aparentemente 50 años atrás de Napoleón todo estaba en paz, no era tan así. De hecho, Alemania adquiere su independencia, eh, Prusia adquiere su independencia, digamos, con los austrohúngaros en una guerra. Y después de Napoleón existió un Napoleón III, con que Prusia se enfrentó. Entonces, no es que estaba todo tan tranquilo, estaba convulsionado. Digamos que estaba ahí latente el tema de la guerra porque aún no se habían acomodado algunas situaciones, algunos intereses. Faltaban acomodar algunas cosas. En el caso de Alemania era una nación nueva. Era la jovencita de Bonch, la peladita, a finales de los años 1700 hasta 1914, realmente entre 4 décadas más o menos, una nación realmente nueva, pero ya había adquirido protagonismo en la región, ¿no? Prusia ya había adquirido protagonismo en la región y desde lo económico, desde lo militar, y digamos jugaba un papel importante, pero se estaban ahí acomodando, estaban discutiendo ese tema de cómo es eso de la democracia, de cómo es eso del ejercicio. El rayo era nuevo, realmente. No, digamos, no era algo de contradicción. Ellos venían del ejercicio este de ser parte del imperio austrohúngaro y bueno, y luego principado germánico y ahora ya tenían su independencia, eran nación-estado y estaban en eso. Entonces en ese contexto, digamos que más que eh, por cualquier otra razón, yo digo que el gran emperador de Alemania, yo digo que le faltó un politólogo. Yo digo un politólogo porque lo único que hizo fue cometer errores fatales. Del poco análisis realmente con profundidad, porque lo único que hizo fue cometer errores fatales. Bueno, no solamente ellos, pero sí en adelante. Por ejemplo, el ejercicio de la profundidad de los intereses geopolíticos. ¿Cómo, ¿Cómo yo entro a una guerra cuando estoy rodeado? Tengo por un lado a Francia, mi eterno enemigo, con el cual acabo de una guerra, aunque fue vencido Napoleón III, pero yo le acabo de quitar dos pedazos de tierra. Mencionó que los franceses aún reclaman y son enemigo eterno. Por el otro lado, Rusia, los, los monstruos estos de la región enorme creciendo, y arriba Inglaterra. Entonces yo estoy rodeado. Tengo a Austria abajo, mi aliado, pero bueno, es decir, ¿cómo decido yo entrar en una guerra
pero había intereses más fuertes, intereses, por ejemplo, con el temor que se le tenía a Francia. Francia hacía rato, cada vez que participaba en una guerra, bueno, luego regresaba y regresaba más fuerte. Se, realmente tenía mucho miedo y bueno, era el enemigo eterno. Y por el otro lado estaba eh, el África, los territorios del África, que digamos era un territorio que estaba en disputa en ese entonces, sobre todo por el tema de la mano de obra barata. En la producción eran países que estaban disputando ese tema de la era industrial y necesitaban mano de obra barata y ellos vender caro. Entonces, el territorio de África era importante. Alemania tenía intereses ahí, Francia se metió, Inglaterra también. Entonces, digamos, estaba eso en disputa. Entonces, cuando esos intereses se crean, uno lo que hace es alianzas, amigos, ¿no? Y eso se creó en ese momento. Por el lado de Alemania hace parte de lo que se llamó la Triple Alianza, donde sus grandes aliados históricos, los austrohúngaros, los otomanos, eh, los italianos, aunque los italianos luego salen por una disputa que ellos tienen con Austria, también por el territorio, no era lógico que ellos estuviesen ahí, pero digamos se crea la Triple Alianza con versus la, la Triple Entente, que estaba conformado por Francia, Rusia, Inglaterra. Digamos entonces, en ese contexto de intereses, de luchas de intereses y demás, eh, se da un hecho que, digamos como excusa que desata esta furia, que es el asesinato de el archiduque, el príncipe heredero del imperio austrohúngaro en Sarajevo, en 1914. Bueno, ahí fue la excusa, ¿no? Para que Austria le ganara a Austria la guerra, ¿no? A este territorio acá en Sarajevo. Aprovecharon. Y bueno, entonces, en ese sentido, creo que una torpeza de Alemania entrar a apoyar a la guerra a Francia a, y apoyar a Austria, creando de manera innecesaria dos frentes porque sabía que Rusia en la alianza iba a entrar en esa guerra y crear los dos frentes, crear el frente occidental y el frente oriental. Entonces Alemania entra. Comete otro de los errores es para llegar a París, entra a Bélgica, sino invadiendo territorio neutral, lo que invita a Inglaterra y digamos de manera torpe, entonces activa los tres enemigos, digamos que, que tenía ahí, estaban confiados y bueno, se crea tres enemigos de manera gratuita. Entonces, bueno, tiene estos tres frentes, tiene estos dos escenarios, occidental y oriental, y con su primo, pero entran en la guerra y bueno, y arranca la guerra. La guerra de trinchera, la guerra de los 10 millones de muertos. Pero hay un hecho que de pronto tuvo, digamos, una oportunidad Alemania, que es la revolución bolchevique. Cuando se da la revolución bolchevique al final, ya finalizando la guerra en 1914, que obliga al zar Nicolás II a abdicar, llegan, el socialismo llega a Rusia y salen de la guerra. Eso libera un frente de Alemania, le libera un frente y el oriental le deja el occidental. Entonces todas las tropas nuevamente hacia Francia. Se reoxigena la guerra para ellos y hay una nueva, digamos, hay un nuevo horizonte. Sobre todo con estos dos mariscales que tenía leyendas alemanas. Bueno, vamos todos hacia Francia. Y pues bien, otra torpeza. En un acto de soberbia típico de los mandatarios militares, era muy soberbio, se les ocurre hundir al Lusitania. El Lusitania, un barco inglés, el hermano mayor de Titanic, donde se sabía iban 234 americanos. Eso da excusa a los norteamericanos que estaban esperando la oportunidad de entrar a la guerra y crea otro frente. Entonces ya se había cerrado uno y Alemania activó un enemigo, una bestia dormida que estaba ahí
y le da la excusa. Digamos, esto llevó a ser determinante y a que, bueno, los húngaros se rindieron, sus grandes aliados se rindieron, los otomanos tienen intentos fallidos, no les va tan bien, entonces ellos eh, se ven obligados a firmar la paz de manera eh, humillante. Así defino yo el Tratado de Versalles, humillante, que considero yo también fue un error. Lo pusieron a pagar toda Alemania, se las cobraron todos estos errores, todas estas torpezas que cometió, se las pusieron en plata y militarmente, como prohibirle el ejército o como financiar la recuperación de Europa. Eso fue, creo yo, también fue muy torpe por parte de Francia porque eso siembra el germen para la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial porque se crean unos escenarios. Hitler ya era militar, digamos, hace parte del ejército y él logra cultivar estos escenarios que pasaron en la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, los bolcheviques, socialismo, ya es una amenaza para Europa. En Hungría, en Rusia y en otros, digamos, otros escenarios, ya es una amenaza real. Francia es una amenaza real. Son enemigos eternos. Eh, eh, Se está creando en Italia, en Benito Mussolini, una línea interesante, un populismo que logra cautivar el pueblo con un desfile de las marchas negras y demás, y es exitoso. Y, el, y por supuesto el tema judaísmo, y por todo eso digamos, fue herencia de la Primera Guerra Mundial. Entonces yo le llamo a la participación de Alemania en la Primera Guerra Mundial como la sucesión de los errores torpes a falta de un politólogo